Saludos y bienvenidos una semana más. Estamos aquí en Átomos y Bits para contar la última hora de la actualidad científica y tecnológica que nos trae cada semana José Manuel Nieves en este programa que hoy cuenta con el control de sonido de Paco Minayo y en nombre de la redacción les habla Pedro Palomay. Don José Manuel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Estupendamente. Buscando algo que hemos perdido, y no es Wall-E precisamente, y además que lo hemos perdido muy lejos, en Marte. Vamos a comenzar hoy. La atmósfera, ¿qué ha pasado con la atmósfera marciana? ¿Dónde se ha ido? En Marte se perdió un planeta. En Marte se perdió el planeta Se perdió entero. un planeta, sí. ¿Qué pasó con la Bueno, atmósfera llevamos marciana? mucho tiempo hablando de Marte, llevamos décadas lanzando misiones a Marte. Este mismo lunes ha salido una misión, MAVEN, que tiene un objetivo muy especial, como tú muy bien has adelantado, ¿no? Que es estudiar la atmósfera marciana. Eso dicho así, dices, bueno, ¿y qué? ¿No? Bueno, la atmósfera marciana no tiene nada que ver con la atmósfera de la Tierra. Pero sí, hay atmósfera, ¿no? Sí, le queda un resto de atmósfera. Una atmósfera muy, muy tenue, muy, muy fina. ¿Y sabes por qué? Porque en el pasado del planeta, la atmósfera marciana era muy parecida a la atmósfera de la Tierra. Tan parecida por fuera, es decir, la atmósfera, como lo que había debajo, es decir, el planeta. El planeta Marte, que se formó más o menos, un poquito antes, pero más o menos al mismo tiempo que la Tierra, pues hace unos 4.000 millones de años, cuando era un planeta joven, y la Tierra también era un planeta joven, pues había agua, había hielo, había torrentes, había ríos, había llanuras inundadas de agua, había atmósfera. El cielo era azul, había nubes. Es decir, había un planeta muy parecido a la Tierra. Fíjate que incluso en aquel momento Marte era incluso más propicio para la vida que la Tierra. No sé si recuerdas, en otro programa hablamos de que estaban encontrando las primeras evidencias de que las primeras formas de vida pudieron haberse desarrollado en Marte y después, a bordo de meteoritos, viajar hasta la Tierra, que es el lugar donde sí, al final hubo más condiciones y donde esa vida prendió y se desarrolló, ¿no? Para llegar a todo lo que tenemos hoy. Bueno, pues entonces ese planeta que debería de estar vivo o que podría haber estado vivo exactamente igual que la Tierra, resulta que no lo está. El proceso, o sea, ¿qué le pasó a ese mundo? ¿Qué le pasó a Marte para convertirse en el desierto que es hoy? O sea, sabemos el efecto, pero no sabemos muy bien las causas. Sí sabemos, por ejemplo, que el campo magnético de Marte es mucho más débil que el de la Tierra, pero probablemente en el pasado fuera más fuerte. Y eso, lo que sabemos, evidentemente, los campos magnéticos forman la magnetosfera. Y la magnetosfera, en la Tierra, es el escudo natural de la Tierra contra las radiaciones solares. Si no hubiera campo magnético en la Tierra, si no hubiera ese escudo magnético, estaríamos igual que Marte, estaríamos arrasados y fritos por la radiación solar. No habría posibilidad de vida, sería un planeta esterilizado. Entonces, el campo magnético de Marte, por lo menos ahora, es mucho más débil, y eso quiere decir que desde tiempos inmemoriales, cuando ese campo magnético se debilitó o empezó a debilitarse, el Sol literalmente arrancó a jirones la atmósfera del planeta, se la vaporizó y penetró dentro y arrasó también la superficie y todo lo que había en la superficie. ¿Cómo sucedió este proceso? ¿Por qué sucedió este proceso? ¿Cómo perdió Marte su atmósfera? Este mecanismo, que más o menos se sabe, lo que hay que hacer es descubrirlo bien. Entonces la sonda MAVEN, que bueno, es una misión que lleva 10 años de proyecto, o sea, se ha pensado muchísimo, ha tenido parones, incluso el parón que tuvo la administración norteamericana, que estuvo a punto de quebrar hace poco tiempo, pues estuvo a punto de afectarla, y si le llega a afectar no hubiera podido lanzarse hasta dentro de 26 meses, porque para lanzar un cohete a un sitio hay unas ventanas de oportunidad de lanzamiento, y esa ventana tenía apenas unos días, desde el lunes pasado a unos cuantos días más. Entonces, si ese parón le hubiera afectado a la misión. Además, MAVEN va a hacer otro papel muy importante ahí arriba, y es que va a funcionar de enlace de telecomunicaciones para controlar al Opportunity y al Curiosity, que están allí
y que se tienen que comunicar por la Tierra a través de un radioenlace, y ese radioenlace va a ser el de Maven, porque los que hay ya están muy viejecitos y les van a jubilar. ¿Pero siguen funcionando los rovers allí? Sí, por supuesto que siguen funcionando, claro que siguen funcionando. Bueno, lo del Opportunity es una cosa ya mágica, porque lleva funcionando una década y fue para 3 meses o 4 de vida. A ver si ha habido un marciano que les ha cambiado las pilas. No, fíjate, curiosamente esto no tiene nada que ver con el tema, pero una de las cosas que va a hacer que antes se detenga el Opportunity es que coge su energía del Sol y tiene toda la superficie, es plana y tiene paneles solares. Bueno, pues el polvo de Marte ha ido... Bueno, fíjate, un instrumento tan sofisticado que por un simple cepillo que tuviera con un brazo robótico que le limpiara un poco el polvo, sobreviviría más. Pues el polvo no tiene forma de quitarse el polvo de encima, y cuando ese polvo inhabilite las placas solares del todo, pues dejará de funcionar. En todo caso, el MAVEN va a estar allí y quizás buscando la solución al enigma de cómo desapareció la magnetosfera, porque eso nos podría afectar a nosotros también, ¿no? Sí, entonces los estudios, efectivamente, hay que comprender bien lo que pasó en Marte, porque lo tenemos aquí al lado, y porque, quién sabe, en algún momento podemos captar algún síntoma de algo parecido también en la Tierra. Es decir, las cosas no son eternas, ¿no? Pero necesitamos saber qué es lo que hizo que ese planeta tan prometedor, que ese planeta tan lleno de agua y posiblemente, aunque todavía no está demostrado, también de vida, igual que el nuestro en aquellos momentos, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué el nuestro terminó prosperando y Marte, sin embargo, se convirtió en un gigantesco desierto seco y árido? Hay muchas pruebas mineralógicas y pruebas de composiciones de calcios y de torrenteras que se han encontrado, y de pruebas de que ahí efectivamente hubo agua, y hubo agua en grandes cantidades. No hubo los océanos que hay en la Tierra, pero hubo grandes extensiones de agua, lagunas muy grandes, ríos enormes, es decir, hubo un flujo de agua muy importante. Y ya sabemos que donde hay agua también hay vida, y ya sabemos también que una de las obsesiones que tenemos es encontrar esa vida pasada, o si es presente. Ahí es muy curioso porque si es presente, también nos ayudan organismos que están en la Tierra, que son estos extremófilos, que son organismos que están especialmente adaptados para vivir en las condiciones más extremas, incluso, en los flujos volcánicos, en las calderas volcánicas a unas temperaturas gigantescas. Bueno, pues son capaces de vivir bajo los casquetes polares, a kilómetros por debajo de la superficie, en la roca madre, son capaces de sobrevivir organismos aquí en la Tierra, y es posible que esos mecanismos de supervivencia también se hayan dado en Marte, y es posible también, lo que pasa es que hay que encontrarlos, que todavía haya algún organismo vivo, algún extremófilo, algún organismo que haya conseguido adaptarse a estas durísimas condiciones y que esté vivo en Marte hoy todavía. Pero en fin, todavía no tenemos pruebas definitivas de vida presente o pasada en el planeta rojo. Lo que tenemos son indicios, muchos indicios, y sobre todo esperanzas, porque la presencia de agua, y eso sí que está confirmado y contrastado, es un hecho, y además agua muy abundante. Otra cosa importante es darnos cuenta de la importancia que tiene la atmósfera para un planeta. Esa capa aparentemente es tan fina. O sea, si vemos una foto de la Tierra desde la estación espacial, pues vemos ese segmento del globo terráqueo, y encima como una película de un azul un poquito más clarito, un poquito más brillante. Esa película que nos cubre somos nosotros, es nuestra vida, es nuestra existencia, es lo que nos hace posible que aquí en la Tierra estemos viviendo. Y es muy frágil, absolutamente frágil, es gas, es aire. Bueno, pues eso, ser capaz, que un planeta sea capaz de retener esa capa, es fundamental para que dentro, en la superficie, se produzca la vida. Fíjate, otro motivo, aparte del campo magnético, es que Marte es un poco más pequeño que la Tierra. Y ese poco más pequeño significa que su gravedad es inferior. Entonces, también uno de los mecanismos con los cuales los planetas sujetan a sus atmósferas es la fuerza de la gravedad. Marte tiene menos fuerza de la gravedad. Y luego, aparte de todo eso también, resulta que la zona de habitabilidad del Sol, lo hemos dicho en otros programas, la zona habitable de una estrella es la distancia
distancia o la órbita a una distancia exacta para que pueda haber agua en estado líquido. Un poquito más cerca del Sol se evapora toda y hay unas temperaturas tremendas, como sucede con Venus. Un poquito más lejos se congela todo, que es el caso de Marte. El agua que hay en Marte hoy está congelada, pero si la hubo en el pasado, ¿eso qué quiere decir? Que la zona de habitabilidad del Sol ha cambiado, que varió. Es decir, que en el pasado Marte estaba en la zona habitable y en el presente no. Hay muchas preguntas ahí que resolver. Si Marte tuviera posibilidad de manejar o de retener una atmósfera similar a la Tierra, aunque estuviera un poco más alejado de la zona de habitabilidad, ¿podría tener el agua líquida? Podría tener agua líquida, pero para eso necesita una atmósfera. Yo me acuerdo... Por eso digo, si hubiera atmósfera como la Tierra, ¿la tendría? Sí, pero ahí, fíjate, en Marte yo recuerdo un plan de la NASA de los años 90 que se llamaba, era un proyecto sobre el papel, nunca se llegó a realizar ni nada, pero ahí está, que era un proyecto para la terraformación de Marte. Entonces eso consistía en provocar un brutal efecto invernadero en el planeta, porque un efecto invernadero que aquí es un problema ahora mismo porque no te deja filtrar los rayos del Sol, pero tiene otro efecto importante, que no deja salir el calor interno del planeta. Es decir, se trataba de montar con robots, de montar fábricas, pero fábricas de nada, fábricas de humo, simplemente para contaminar el planeta hasta tal punto que se formara una capa a su alrededor de contaminación pura y dura que sirviera para sujetar y frenar el proceso de evaporación que todavía dura, porque todavía le queda algo de atmósfera a Marte, de la atmósfera. Entonces, una vez conseguido eso, se trataba de sembrar literalmente el planeta con algas unicelulares capaces de metabolizar el oxígeno, y con esa capa impenetrable de contaminación y los microorganismos actuando en la superficie durante el tiempo necesario, pues en un siglo o cosas así empezaría a haber oxígeno otra vez en la atmósfera, el cielo cambiaría de color y en el futuro se podría respirar en Marte otra vez, ¿no? Porque una vez que ese proceso ha comenzado, ya sería mucho más fácil de mantener. Ahí contamos, claro, no contamos con dos cosas: el poder del Sol, que el Sol sigue estando ahí, claro, ahí necesitamos cómo dotar a Marte de un campo magnético, como el que tiene la Tierra, de un escudo magnético. Eso es un grave problema. Es decir, probablemente ese plan nunca se llevó a cabo, porque aunque fueras capaz de hacer todo eso que acabo de contar, ¿cómo haces que perdure en el tiempo y que el Sol no lo vuelva a barrer o no se lo vuelva a llevar, ¿no? En fin, haber planes incluso los había. Actualmente las condiciones de Marte son, yo diría, que irrecuperables. Lo único que podemos aspirar es a dos cosas. Uno, a encontrar esos vestigios de vida pasada o incluso algún organismo que haya logrado sobrevivir a estas tremendas condiciones y que esté vivo en el presente. Y dos, sobre todo, a entender qué es lo que sucedió para aplicárnoslo a nosotros mismos. No olvidemos además que dentro de poco relativamente, pero en unas cuantas décadas tendremos seres humanos viviendo en Marte. Habrá colonias permanentes de personas viviendo en Marte. Y todo lo que sepamos o logremos aprender de ese planeta redundará en beneficio de esas futuras colonias marcianas. Hablaremos en su día también de esas colonias. Marte, que sigue siendo uno de nuestros objetivos favoritos. Y nos volvemos a la Tierra porque esta es una noticia que es que no sé cómo clasificarla, porque no sé si clasificarla como chiste o como tragedia qué. No es un chiste ni tampoco una tragedia. A ver, ¿cómo es posible que tengamos un animal de 500 años y vayamos y lo matemos alegremente? ¿Cómo es esto? Cuéntanos qué ha pasado con el molusco pardusco. 507 años tenía. Es una almeja, una triste y vulgar almeja, no tan vulgar. Es una almeja ártica, islandica, efectivamente, y se da en el Atlántico Norte, efectivamente en los mares del Atlántico Norte, en latitudes muy, muy al norte, ¿no? Claro, esta almeja, que además tiene nombre, la llamaron Ming, la capturaron en el año 2006 junto con otro montón de almejas, claro, y se dieron cuenta de que era muy vieja. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, pues de una forma parecida a como se ve en la antigüedad de los árboles.
viendo los anillos. Entonces las almejas también tienen estas rayitas o estas estrías en la concha que van indicando sus ritmos de crecimiento. Entonces le atribuyeron entonces una edad cercana a los 400 años, que ya está bien. Pero ese cálculo no era muy preciso. Entonces los investigadores cogieron a nuestra pobre almejita, que figura, por cierto, en el libro de los Guinness como el animal más longevo, y la abrieron para hacerle unas pruebas de carbono, para mirar la concha por la parte de dentro, que también implica, y se han dado cuenta de que en realidad tenía un siglo más. Es decir, tenía 507 años, y esta vez sin posibilidad de error, porque la prueba del carbono es muy precisa. Se pueden haber equivocado esta vez en 1 año, en 2, pero no en 100, como se equivocaron a simple vista, ¿no? Con esta almeja que ya se veía que era absolutamente longeva y vieja, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el proceso la pobre almeja murió. Murió después de 507 años. Es decir, esta almeja nació, fíjate, cuando solo hacía 7 años que Colón había descubierto América. Es decir, ha sido testigo mudo, ciego y sordo. Testigo muy peculiar. Pero ahora verás, de los últimos 507 años de la historia de la humanidad, ¿no? Claro, se ha desatado una polémica, como suele pasar en Internet, diciendo, tenéis un animal de 500 años y se lo matáis. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a ver, claro, se trata de una almeja, ¿no? Entonces, donde se cogió esta almeja para estudiarla científicamente, los pescadores pescan almejas. Es decir, es muy probable que mucha de la gente que está diciendo eso se haya comido una sopa de pescado con una almeja incluso más vieja que esta, y sin saberlo, ¿no? O que haya aparecido dentro de alguna lata o de lo que sea. Pero no, los investigadores evidentemente no la matan por placer ni por gusto, y tampoco la querían matar. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que si tú fuerzas a abrir un molusco, pues los mejillones, cuando compras los mejillones en la pescadería, si los que están abiertos ya sabes que los tiras, porque los que están abiertos lo dejan, porque quiere decir que están muertos, ¿no? Pero bien, ¿qué van a aprender de esta almeja? Bueno, pues una cosa, aparte de que es el organismo viviente, o sea, no el organismo viviente, el animal, porque la almeja es un animal. O sea, hay plantas que viven miles de años, eso lo sabemos, pero un animal que viva 507 años, eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Ahora, si nos da tiempo, contaremos por qué vive tanto, ¿no? Bueno, la almeja esta almeja tiene los registros de las variaciones climáticas y de las variaciones del mar durante los últimos 500 años, y lo tiene registrado día a día, mes a mes, año a año. Y toda esa información que la lleva dentro va a servir para hacer entre otras cosas, para hacer un estudio absolutamente preciso de la evolución de los océanos, del océano, en este caso del mar, donde fue capturada durante el último medio siglo. Vamos a ver, ¿por qué vivió tanto esta almeja? Alguien me lo tiene que preguntar. No, es que estaba pensando, dices, nos hemos podido comer muchas almejas que tienen esta edad. Centenarias, sin duda. Pero milenarias, o sea, que una almeja se podría vivir... ¿Cómo es no posible lo sabemos. que pueda vivir tanto? Es posible que haya almejas incluso más viejas o más antiguas todavía que esta, ¿no? Bueno, es porque la cuestión es que tienen un metabolismo muy, muy, muy lento, muy lento. Apenas se consumen oxígeno, es decir, su vida transcurre en cámara lenta. Casi no queman energía. O sea, su vida... es muy triste, también es una vida de almeja. Claro. Es una vida de almeja, están ahí. Entonces el metabolismo es tan increíblemente lento que los ciclos vitales son enormemente largos. Pero si esto nos sorprende, todavía podría ser mucho peor, porque hay otro tipo de animales, que también lo son, como las esponjas. Las esponjas marinas son animales, y algún tipo de gusano marino también, que podrían llegar a vivir más de 20.000 años. ¿20.000 años? 20.000 años. Madre Entonces... mía. Eso es una idea, porque tienen las condiciones como para vivir toda esa edad. Lo que hay que hacer es coger uno de estos y demostrarlo, cosa que todavía no se ha hecho, pero es complicado estar absolutamente seguro que ese bichito que tienes delante lleva 20.000 o 22.000 o 23.000 años viviendo. Pero eso también es posible y se está haciendo. Y cuando no te quepa la menor duda de que cuando esté confirmado absolutamente,
lo contaremos aquí. ¿Otros moluscos pueden alcanzar esas edades? ¿O es solamente este tipo de almeja por su ciclo particular? A ver, este tipo de almeja, que haya moluscos, los moluscos viven mucho tiempo. Entonces, no es nada raro que haya moluscos que vivan 80, 70, 90, 100, 120, 150 años. No es nada extraño eso, de muchos tipos de moluscos. Ahora, una longevidad de 5 siglos es una cosa muy característica y se da por las condiciones especiales que hay en esas aguas tan frías en el Atlántico Norte, y por las características evolutivas de esta propia especie y de otras especies del mismo género de almejas que viven allí. Entonces, tan longevas como estas es muy raro. Que los moluscos tienen el metabolismo muy lento y que viven mucho, lo sabemos. Pero el anterior récord del libro Guinness estaba en unos 200 años y también era de otro molusco bivalvo. De la misma almeja. No, de otro tipo, pero otro molusco bivalvo. Esta duplica, o más que duplica, esa cantidad de años. Murió durante el experimento. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pasamos del planeta rojo y de la extraña vida de las almejas a la tecnología. La tecnología porque ha llegado una nueva generación de consolas que son las superconsolas, que son ya el delirium tremens para los jugadores, ¿no? Cuéntanos, que sí, tú creo que eres bastante jugón también. Ya están aquí los dos grandes titanes del mundo de los videojuegos, que son la consola de Sony, que es la heredera de la PlayStation famosa, que es la PS4. Y la consola de Microsoft, que es la Xbox One, que es la heredera de la Xbox y del Xbox 360. La Wii se perdió por el camino, ¿no? No, la Wii está ahí, tiene que dar su paso, pero, a ver, la Wii no es una superconsola. Estas sí son superconsolas, ahora te explicaré por qué. Es que Nintendo, que es la que hace la Wii, tomó la decisión de que las consolas son para jugar. Hace mucho tiempo, solo para jugar, y entonces empezó a desarrollar una línea de juegos absolutamente diferentes a los de las demás consolas y tuvo mucho éxito por eso. Sin embargo, estas consolas, tanto la de Microsoft como la de Sony, tienen otras cosas que son de las que vamos a hablar. Sí. No tanto ya de capacidades técnicas, que son impresionantes. Los procesadores que montan son procesadores más potentes, que los procesadores gráficos son más potentes que los de los ordenadores. Es decir, yo conozco equipos de científicos que extraen los procesadores de las consolas, de estas nuevas generaciones de consolas, para hacer sus experimentos de laboratorios, de cosas complejísimas, ¿no? De movimientos, de cámaras, de sensores, y están incorporadas con sensores de movimiento. La Xbox, el sistema Kinect, ya sabemos que se ha utilizado para otro montón de cosas que no tienen nada que ver con los juegos. Son capaces de verte, interpretar lo que tú estás haciendo delante del televisor y transformar eso en órdenes que se aplican al juego que estás jugando. Es decir, son ingenios ya muy complicados. Pero no vamos a hablar solamente de eso, de la jugabilidad. Lo que se han convertido, y era la pelea y es la batalla, son en auténticos centros de ocio doméstico. Es decir, ahora mismo estas consolas, ya empezaron las generaciones anteriores, pero aquí es donde estas consolas ya viven en Internet. Se comunican a través de las redes, se descargan juegos, pero no solo juegos, tienen grandes almacenes en forma de memoria que pueden guardar tu música, que pueden guardar tus películas, servicios en la nube, bibliotecas musicales a las que puedes acceder y descargarte, comunicación con otros usuarios de otras consolas a través del televisor, que puedes hacer videoconferencias y hablar con ellos, montar clubs o partidas para echarte una partida un día o ver una película otro, compartir contenidos. Es decir, ese es el mundo de las superconsolas. Y estas dos bestias de la tecnología, a la vez que están saliendo estos días, van a competir por ese mundo. Y es un mundo de muchos miles de millones de dólares o de euros o de yenes, me da lo mismo, en la moneda en la cual la pongamos, ¿no? De muchísimo dinero. Porque la consola empezó siendo pues un cacharrito que enchufabas a la televisión y que te permitía jugar con una raquetita rompiendo un muro. Eso es lo primero que hemos hecho todos, y de ahí a las superproducciones de juegos que hay ahora y a los juegos online. Es decir, que ya no juegas tú solo en tu casa, estás jugando todos los que tengan hijos en edad de jugar, que son edades muy avanzadas, incluso ya de personas adultas, pues
saben que están peleándose en un juego de guerra con un equipo de japoneses y están pues son 4 amigos de Madrid que se están peleando con 4 amigos de Tokio y no pasa nada, y a través de eso además interaccionan y hablan. Pero no solamente eso, sino que las consolas están llegando, los fabricantes están llegando a acuerdos con proveedores de contenido. Por ejemplo, Xbox, Microsoft llegó a un acuerdo en su día con Telefónica que permite todos los canales que está dando Telefónica a través de su servicio de televisión online, que la da con su Imagenio, que es el servicio de tal, lo puedes ver y consumir y contratar a través de la consola. Es decir, se ha convertido, o sea, lo que se quiere es que ese aparato que conectas a la televisión convierta a la televisión, que de por sí ya son inteligentes, porque las televisiones ya se conectan a Internet y ya pueden acceder a un montón de contenidos por sí mismas. Bueno, pues a través de la consola se intenta dotar, a convertir a la televisión, que ya es el centro del hogar, en un centro muchísimo mayor todavía, donde esté contemplado todo el ocio que se hace en el hogar, desde el juego a la música, al consumo de vídeo y audio, al consumo de juegos, a la sociabilización, al juego en grupo. Es decir, una cosa gigantesca. Estas 2 consolas, la PS4 y la Xbox One, son 2 maquinones, porque yo las he visto las 2 y las he probado las 2 y de verdad te digo que no sabría con cuál quedarme. Aquí hay bandas como que eres del Madrid o del Barça. Bueno, es que eso es un paso más hacia la realidad virtual, entonces. No te extrañe que podría ser, porque ahora mismo, claro, hay muchísimos juegos virtuales a través del ordenador y también a través de las consolas ya, en las que tú te sumerges en mundos que no son el nuestro y empiezas a hacer cosas adoptando identidades o personajes que son virtuales. Son virtuales porque tú te pasas a lo mejor vestido de guerrero vikingo en no sé qué juego de rol, pues pateando territorios inmensos y que están maravillosamente hechos y encontrándote con toda serie de peligros, de amoríos, de aventuras, de lo que te dé la gana. O sea, te puedes meter. Además es que hay guionistas importantes de Hollywood y escritores importantes que están escribiendo guiones para estos juegos. Bueno, de eso hace ya mucho tiempo, y además no solo eso, hace ya varios años que la industria de los videojuegos superó en volumen a la del cine. Y hace ya muchos años que la producción de un juego de estos que hablamos, que ya son con altísima resolución, la renderización de los personajes es maravillosa, ya casi son indistinguibles del ser humano, bueno, que los costes de producción de un videojuego son superiores a los de una película de alto presupuesto. Y se tarda, o sea, en desarrollar un juego se tarda, a lo mejor se puede tardar años, pero 6, 7 años. La cuestión es, si nos damos cuenta, se tarda tanto en desarrollar el primero, luego por eso hacen sagas, pues no sé, el primer Call of Duty tardaron un montón, el primer Assassin's Creed, que es ese caballero asesino medieval que va por ahí con un cuchillo y con unos paisajes maravillosos, pues también tardó muchos años, pero eso luego hay que rentabilizarlo. Entonces viene la parte 2, la parte 3, la parte 4, la parte 5, porque las extensiones, digamos que las renderizaciones y lo más gordo y lo más complicado lo puedes aprovechar de los anteriores, y lo único que tienes que hacer es cambiar. Pues el Assassin's Creed pues lo puedes poner en Florencia o lo puedes poner en Damasco, vale, o sea, cambias algunas capas y puedes tener con un ritmo bastante acelerado nuevas aventuras de esos mismos personajes que ya los tienes hechos, ¿no? Bueno, como no teníamos una lista ya suficientemente larga de peticiones para Papá Noel y los Reyes Magos, vamos a incluir alguna de estas en nuestro deseo. Bueno, pues la PS4 en los primeros días de venta ya ha superado 1 millón de unidades en las primeras 24 horas de ventas. Madre mía. Bueno, ya hablaremos de precios. Don José Manuel, gracias por haber estado una semana más en Átomos y Bits, ilustrándonos y alumbrándonos con tu sabiduría. A vosotros, como siempre.